Mi mensaje más importante es: respetemos a las familias, no politicemos el tema. Así respondió Michelle Bachelet a los cuestionamientos por su eventual responsabilidad en el caso Tsunami. Entrevistada por CNN Chile durante su estadía en Francia, la exmandataria insistió en que ha dado varias entrevistas sobre este tema y agregó que ya declaró ante la fiscal Solange Huerta por más de 9 horas, por lo que todo se debe dejar en manos de la justicia. Queremos conversar sobre las primeras declaraciones de la exmandataria y para eso está con nosotros el ex ministro de Hacienda y precandidato presidencial Andrés Velasco. Andrés, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Mirna? ¿Cómo estamos? Muy bien. Andrés, ¿usted era partidario de que la ex presidenta hablara? ¿Le sorprendieron estas palabras? Yo no soy partidario de nada porque ella toma sus decisiones. Ahora, creo que ella ha dicho una verdad del porte de una catedral que es coincidente con lo que muchos hemos dicho, y es que es una falta de respeto para las víctimas, para su familia, para toda la gente que lo pasó tan mal y lo sigue pasando mal, transformar una tragedia en una trifulca política. Y no cabe ninguna duda, creo yo, que los diputados de la oposición, y en especial de la UDI, han estado sacando cuentas y montando operaciones políticas, y eso a mí me parece poco ético. A ver, pero lo que ha dicho exactamente el oficialismo es que precisamente por las familias merecen conocer la verdad. ¿Usted adscribe, así como lo ha hecho la oposición, a un montaje político? A ver, distingamos dos cosas. Yo creo que el montaje está en esta operación política. ¿Cómo se conoce la verdad en las sociedades que tienen un marco legal? Mediante el funcionamiento de la justicia. Y por lo tanto creo que lo que tiene que pasar es que la fiscal, los tribunales hagan su pega y mientras tanto las acusaciones, los supuestos, las operaciones políticas, suspendámoslas. A ver, Andrés, me gustaría saber respecto de lo que fue ayer la tercera cuenta pública del presidente Sebastián Piñera, un 21 de mayo. ¿Qué rescata usted de su discurso? Bueno, tú dices la cuenta pública de Sebastián Piñera, yo creo que uno podría decir la cuenta pública para Lawrence Goldborn, porque creo que el mensaje que sale a todos lados es: vamos a hacer una cosa, un puente que no está sustentado por ningún estudio, con una intencionalidad política bastante clara, ¿no? ¿Qué duda cabe? A ver, sobre ese punto justamente quiero preguntarle, porque sin duda es de los 3 puntos nuevos que planteó el discurso, ¿verdad? La construcción de un puente que uniría a la isla de Chiloé con el continente por una inversión que no puede superar los 740 millones de dólares. Cuando usted fue ministro de Hacienda, este tema fue discutido. ¿Por qué se desechó? Por una razón muy sencilla. Porque en Chile cualquier inversión pública, y especialmente una tan grande, tiene que saltar un par de vallas. Y la primera es que se justifique que esos pesos del Estado estén mejor gastados ahí que en la educación, la salud, las pensiones y tantas otras necesidades. Porque esto no es un país, a diferencia de lo que dijo el diputado Silva de la UDI el otro día, este no es un fisco que esté nadando en plata, ¿cierto? Cada peso de las personas que pagan sus impuestos hay que gastarlo bien. Y todos los estudios en ese momento sugerían que esa inversión no se justificaba, que había otros métodos de conectar a la isla con el continente. Hasta donde yo sé, y el presidente no dijo una palabra para cambiar esta situación, no hay un estudio nuevo, no hay una investigación nueva, no hay un dato nuevo que haga cambiar ese análisis. Al revés, precisamente porque buena parte de la industria salmonera, después de la crisis del salmón, se ha trasladado desde la isla al continente, algunos de los viajes que entonces se realizaban se han dejado de realizar, lo que lleva a los expertos, y yo he escuchado varias opiniones hoy, a suponer que si entonces había dudas respecto a la necesidad, hoy día hay aún más dudas. A ver, pero cuando el presidente... Cuesta no leer esto, creo que es una clave absolutamente política. A ver, pero cuando el presidente dice exactamente llamar a una licitación internacional que presente soluciones técnicas para la construcción de este puente, ¿no se está abriendo la posibilidad de que tal licitación no funcione, no resulte? Bueno, entonces el problema es doblemente preocupante. ¿Por qué? Porque se genera una noticia y es bien posible que esa noticia al final no tenga repercusión práctica. No sería nada de raro que tengamos meses en que hay noticias, titulares y promesas respecto de una eventual licitación, cosa que dicho sea de paso no se va a poner una piedra durante este gobierno y que después más adelante se llegue a una conclusión que es bastante previsible, que los números no daban, que las platas no daban, que el proyecto no se justificaba. ¿Es un pase gol para Lawrence Goldborn, dice usted? No es un pase gol, es un pase.
y es un pase cuya lectura política creo que es bastante fácil de hacer. O sea, no va a haber ese gol, dice usted. Eso lo van a decidir los ciudadanos y para eso vamos a tener elecciones y hay varios que estamos trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, precisamente para que los ciudadanos tengan una amplia gama de candidatos con ideas y propuestas. Y te digo una cosa que me preocupó mucho del discurso. Hay una serie de ausencias notorias del discurso. Quizá la más importante, no se dijo una palabra respecto de una preocupación creciente de la gente. Hay que cambiar la política en Chile. Reforma al sistema electoral que no da para más, reforma al lobby, reforma a la influencia del dinero en la política, elegir los intendentes. Hemos visto por estos días cómo las regiones de Chile quieren su autonomía y eso implica elegir los intendentes. No se dijo ninguna palabra al respecto. Voto de los chilenos en el exterior, que se había dicho anteriormente que se iba a tratar, tampoco se puso sobre la mesa. Entonces, quizá en el punto que es precondición para el resto. ¿Por qué? Porque en democracia, obviamente que lo que más importa a fin de cuentas es lo que toca la vida cotidiana de la gente. Pero en democracia, ¿cómo se construye eso? Bueno, teniendo buenas leyes, teniendo un buen parlamento, teniendo buenas instituciones. Y eso hoy día en Chile está en tela de juicio. No es que lo diga yo, lo dice la gente, con encuestas que cada día más nos confirman el descrédito de los partidos, la mala reputación del parlamento, las dudas que tiene la gente sobre el financiamiento de la política. Eso hay que cambiarlo y el presidente no tuvo una palabra que decir al respecto. Andrés, se le critica al presidente la entrega de bonos, como el bono que va a entregar para las familias más vulnerables, 1.700.000 familias serían beneficiadas. Sin embargo, bajo el mandato de la presidenta Bachelet, se entregaron consistentemente bonos. ¿Qué opina usted de lo que significa la entrega de bonos? ¿Usted es partidario de entregar bonos que ayuden a subsidiar de alguna manera la pobreza? Aparte del hecho curioso que esto se hace a pocos meses de una elección, yo diría lo siguiente: un bono tiene sentido cuando se enmarca en el conjunto de una estrategia. Por ejemplo, nos tocó el año 2008 y el 2009 una tremenda crisis internacional, ¿no es cierto? Tremenda, con la economía mundial viniéndose abajo, con un colapso en el precio del cobre, un colapso en las exportaciones de Chile. En ese momento había una situación que hacía imperativo darle a la familia, en especial a las familias más pobres, un poder adquisitivo que otro modo no habrían tenido. Y por lo tanto, en ese momento me parece que hay una justificación muy importante. Segundo, un bono tiene sentido cuando es un complemento a una política de equidad, a una política social. ¿Y usted dice que esa política no existe hoy día? Lo que yo siento es que es más bien un sustituto, no un complemento. Porque, por ejemplo, ¿cuál es el gran problema hoy día? Uno de los grandes problemas que están detrás de la desigualdad en Chile. En Chile tenemos un tremendo problema de empleo juvenil y tenemos un tremendo problema de empleo femenino. Hay 3,5 millones de personas en Chile, en su gran mayoría mujeres, que tienen más de 18 años, menos de 65 que no tienen trabajo. Yo al respecto no escuché tampoco ayer una palabra. A ver, pero el gobierno en su cuenta pública, y lo hizo el presidente Sebastián Piñera, ha destacado la tremenda capacidad de recuperación, de crecimiento, la creación de empleos precisamente. Dice, hemos creado 700.000 nuevos empleos, casi cuadruplicado la creación promedio anterior. ¿Qué opina usted? ¿Le parece que estas cifras hablan efectivamente de una prosperidad que tenemos que saber destacar? Yo soy el primero, me imagino que a ti te pasa lo mismo, en celebrar que la economía chilena esté creciendo. Soy el primero en celebrar que no estemos ni como está Grecia, ni Italia, ni España, que hoy día tienen tasas de cesantía del 25%, en el caso de los jóvenes del 50%. Ahora, pongamos eso en su debido contexto. ¿Qué pasó? Que en Chile la crisis duró 10 meses, en Europa ha durado 5 años. ¿Por qué? Porque en Chile todos, no digo solamente el gobierno que yo participé, los gobiernos anteriores, el gobierno que yo participé, hemos hecho las cosas de modo sensato. Entonces, aquí hay un esfuerzo país. Me parece injusto que un gobierno u otro intente, ¿no es cierto?, ponerse ese crédito para sí mismo. Segundo, me parece ridículo hablar de pleno empleo. ¿Por qué? Porque, repito la cifra, hay 3,5 millones de personas en Chile que no tienen trabajo, estando en condiciones de trabajar, muchas de las cuales no son contadas como cesantes. No quiero sugerir aquí que alguien esté cocinando las cifras, sino que sencillamente la convención es que una persona que activamente no está buscando trabajo no es contabilizada como cesante. ¿Y eso puede ser, por ejemplo, una persona que por cuenta propia o un vendedor ambulante? Yo te pregunto, ¿Un vendedor ambulante no es considerado cesante? No, pero una situación mucho más dramática. Hay cientos de miles de mujeres en Chile, madres solteras con hijos chicos, que no tienen cuidado infantil, que les encantaría salir a trabajar, pero que no pueden porque no tienen con quién dejar los niños, porque viven en sectores apartados, porque el transporte público no es lo que ellas necesitan. Esas personas no son contabilizadas como cesantes, pero en los hechos no tienen trabajo, no tienen ingresos, y es ahí donde está la pobreza dura y la gran fuente de desigualdad en Chile. Ese es el tipo de asuntos respecto de los cuales me parece que deberíamos estar hablando, y esa discusión nacional, el gobierno tiene que liderarlo, y eso yo no lo veo. Andrés, respecto a la educación,
educación se habló de no a la gratuidad por considerarlo un concepto que es regresivo. Yo quisiera preguntarle, si usted hubiese sido ministro de Hacienda y le hubiese tocado vivir lo que pasó el año pasado, este movimiento estudiantil, ¿qué concesiones habría estado usted dispuesto a realizar? Le propongo que vayamos a una pausa y ya regresamos. Encantado. Estamos hablando con el ex ministro de Hacienda y precandidato presidencial Andrés Velasco. Andrés, le preguntaba antes de irnos a la pausa, si usted hubiese sido ministro de Hacienda y le hubiese tocado lo que le tocó, digamos, al presidente Sebastián Piñera, estos movimientos estudiantiles, ¿qué concesiones habría estado usted dispuesto a hacerles a los estudiantes? Te puedo decir lo que yo voy a hacer cuando esté en la moneda. El Estado se va a poner con tuti para todos los jóvenes chilenos talentosos cuyas familias no pueden pagar. Y ahí hay que poner toda la plata que sea necesaria para que esos estudios se puedan realizar. Pero con la misma claridad quiero decir que no me parece justificable que el Estado, cuyos pesos son siempre escasos, le financie una educación universitaria a un joven de una familia acomodada cuya familia ya está pagando. O sea, ¿usted está de acuerdo con lo que dice el gobierno, no a la gratuidad de la educación superior? No se trata de estar de acuerdo con el gobierno, no. Yo creo que se trata de seguir convicciones y principios. Yo soy de los que piensan que el Estado se tiene que poner, pero se tiene que poner allí donde se necesita. Y eso implica que buena parte de la población universitaria va a tener becas y créditos más generosos y mejor diseñados de los que existen en la actualidad. ¿Usted diría pero que no me parece que sea éticamente correcto y que sea un buen uso de las platas públicas, que ese joven que vive en la comuna de Vitacura o en la comuna de Dehesa, cuya familia puede pagar, el Estado le quite esa misma plata a un joven que podría estar en el norte o en el sur de Chile de un hogar de menores recursos y lo use para financiar la educación de ese joven. ¿Qué le parece que haya sido un gobierno de centro derecha el que estatizara los créditos para efectos de, digamos, de ingresar a la educación superior y, sin embargo, hubiese sido un gobierno de centro izquierda el que hubiese implementado algo tan criticado como ha sido el crédito con aval del Estado? Los países no se construyeron un día, se construyen de a poco. El CAE no me tocó ponerlo a mí en funcionamiento, lo hizo el gobierno de Ricardo Lagos. ¿Fue un error, diría usted? No fue un error, y te voy a decir por qué no fue un error. Porque es mejor de lo que había antes. ¿Tú sabes lo que había antes? No había nada. No había un sistema de crédito para la inmensa mayoría de los jóvenes en Chile. ¿Y qué hacían esos jóvenes? Usaban una tarjeta y no les cobraban 6%, les cobraban 16 o 26, o tenían que recurrir a créditos informales, a financieras informales que les cobraban 26 o 36%. Entonces, en una situación en que cientos de miles de jóvenes, especialmente, y esto se nos olvida, en la educación técnica y profesional, que es donde vienen los jóvenes de hogares más modestos, no tenían ningún método de financiamiento, se creó un método de financiamiento. Es mejor que lo que había antes, vastamente mejor. Ahora, ¿qué ocurrió? Ha funcionado 6 años y sabemos cuál fue el lado bueno, cuál fue el lado malo. Lo que es malo hay que cambiarlo. En el gobierno en que yo participé, hicimos los estudios, nos alcanzó a llevar a la práctica porque los gobiernos duran 4 años y sacaban una reforma que implicaba 2 cosas. Primero, vincular el repago a la capacidad de ingresos. No tiene sentido que un joven que va al servicio público o que va a trabajar en regiones o que trabaja en el sector social repague lo mismo que podría pagar un joven que está trabajando en un banco, y por lo tanto vincular la capacidad de repago a los ingresos del joven. Y segundo, asegurar que bajaran las tasas de interés. Creo que si se logra esto, y me da lo mismo qué gobierno lo logre, es un avance, y es un avance precisamente que se puede lograr hoy porque tenemos un sistema con 5 años de trayectoria que antes no teníamos. Por último, Andrés, lamentablemente se nos acaba el tiempo. ¿Qué le parece lo que está pasando en Freirina, pero detrás de Freirina, cuando la gente comienza a movilizarse, incluso a través de métodos incluso más violentos, pero por el derecho que sienten a ser escuchados, a ser considerados? ¿Le preocupa que esto pueda ir en una escalada, quizás en un efecto dominó, en que toda la gente entienda finalmente que la única manera de ser escuchado es a través de movilizaciones, es a través de bloqueos de calles, es a través de tomarse, por ejemplo, las entradas de una fábrica, como es lo que ocurre acá? Yo distinguiría varias cosas. Primero, hay un problema medioambiental y se está atentando contra la calidad de vida de la gente que vive ahí, indudablemente, y eso hay que corregirlo, y hay que abordarlo, y hay que usar toda la fuerza de la ley y todo el aparato regulatorio del Estado para ponerle coto a esa situación. Ahora, tú me preguntas por el fenómeno más general. Yo celebro que en Chile los ciudadanos estemos usando la democracia. La democracia está para usarla, para expresarse. Y estamos hablando en Chile de educación. ¿Por qué? Porque los jóvenes chilenos pusieron el tema y el sistema político no lo había hecho. ¿Y por qué no lo había hecho el sistema político? Por una razón muy sencilla. Porque como los jóvenes estaban fuera del sistema político, no estaban inscritos al mundo político que busca votos, la verdad que el parecer de los jóvenes le importaba poco y nada.
Por eso que es tan importante a mi juicio, y vuelvo al tema que conversábamos al comienzo, que hagamos reformas políticas, porque así este malestar ciudadano puede encontrar sus canales de expresión. Yo soy de los que celebran que la gente se manifieste, pero las manifestaciones al final del día tienen sentido cuando llevan a soluciones, y eso implica buena política. Aprovecho de contar que la semana pasada lanzamos la plataforma digital de mi candidatura, que más que una plataforma digital exclusivamente es una convocatoria, es una invitación a que la gente se sume ¿a qué? A trabajar precisamente por una mejor política, por una política que le dé cauce a estas preocupaciones de la gente, a las cuales el mundo político tradicional y conservador realmente ha hecho caso omiso. AndrésVelasco.cl es la dirección. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias. Cerramos de esta manera esta media hora informativa. Los dejo invitados a que continúen junto a nosotros porque ya viene CNN Prime.